voy a comentar más o menos cómo voy entendiendo el texto. Okay. En el inicio del texto entiendo que Lacan expone prácticamente dos casos. Al primero lo llamé madre e hija, ¿cierto? Donde está exponiendo algo bien interesante. Espérate, te leo de los apuntes que puse en el... ¿De qué texto estás hablando? De una cuestión preliminar. O sea, que en la primera sección habla de eso. Sí, espérame, bien. yo lo voy Sí, decime a ver. ¿Cierto? Que los apuntes los tengo de fotos del piso de radio. Bueno, aquí lo que Lacan está viendo son los sentimientos de intrusión de un delirio de vigilancia, ¿cierto? Es más o menos lo que él dice. Pero, ¿dónde estás viendo eso? ¿Con el caso de Vengo a la Fiambrería? Sí, correcto, ¿cierto? Error propio de un binario afectivo abierto como tal. Él dice que se presenta un binario afectivo abierto como tal a cualquier alienación. Okay. Y no entendí muy bien qué quiso decir con eso. Espérame, yo abro el texto. Como que este es el libro y lo vamos viendo ahí. Hablando de esto. Entonces dice, este ejemplo solo se promueve aquí para captar en lo vivo que la función de irrealización no está toda en el símbolo. Espérenme a ver si ya me perdí. Más atrás. Aquí empieza con el caso. Ilustremos lo que acabo de denunciar con un fenómeno desgajado de una de nuestras presentaciones clínicas del año mismo. Acá el año mismo del seminario cuyo trabajo evoco aquí. Digamos que semejante hallazgo no puede ser sino el premio de una sumisión completa, aun cuando sea advertida a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo, posiciones que son demasiado a menudo forzadas al reducirlas en el diálogo al proceso mórbido, reforzando entonces la dificultad de penetrarlas como una reticencia provocada no sin fundamento en el sujeto. Se trata en efecto de uno de los delirios de dos cuyo tipo hemos mostrado desde hace mucho en la pareja madre-hija, y en el que el sentimiento de intrusión desarrollado en un delirio de vigilia no era sino el desarrollo de la defensa propia de un binario efectivo. No comprendo ahí muy bien con qué se refiere a esa frase, ¿cierto? Y aquí empieza a explicar el porqué, ¿cierto? Okay. Entonces dice, fue la hija la que en el curso de nuestro examen nos adelantó como prueba de la injuria con que las dos tropezaban de parte de sus vecinos, un hecho referente al amigo de la vecina que la hostigaba con sus ataques, después de que tuviera que poner fin con ella a una intimidación acogida con complacencia al principio. Ese hombre implicado, por lo tanto, en la situación de manera indirecta y figura por lo demás bastante borrosa en los alegatos de la enferma, había lanzado, si habíamos de creerla, dirigido a ella, cuando se cruza en el pasillo, el término grosero marrano. Según lo que yo voy entendiendo, ejemplificando, la paciente está mencionando que un tipo, cualquiera le dice marrana, a ella la indaga, pues el psiquiatra no dice mucho de esto. Lacan, cuando le pregunta acerca de esto, ella dice que antes de esto dijo que venía del fiambrero. Sí. ¿Es así? Entonces aquí él empieza a desplegar
No sé por qué aquí él empieza con lo del sentido sexual que tiene eso, ¿cierto? No sé, quería ver si es textual, sentido textual. No podremos descuidar el hecho, entre otros, de que la enferma había dejado de la manera más repentina a un marido y a su familia política, y dado así a un matrimonio reprobado. Por su madre, un desenlace que quedó en lo sucesivo sin epílogo, a partir de la convicción que había llegado de que esos campesinos Bueno, aquí lo que no comprendo mucho es cómo él se salta. Él está hablando de ese hecho de que esta chica, este sujeto le dice marrana, ¿cierto? Okay. O sea, lo toma como una ofensa. Cuando se indaga acerca de eso, dice que antes de eso había dicho que venía de la fiambrería. Okay. Dice Lacan que creo que no dice nada más ella acerca de eso, y él empieza como a contar un poco la historia de ella, de que ella tuvo como un matrimonio, no recuerdo muy bien si fue como aprobado con la madre. Correcto, pero que había abandonado, y eso se está relacionando directamente con ese hecho de vigilancia que ella menciona, y es como la alucinación que resulta ahí, más o menos como lo voy armando. Si me hago entender más o menos en lo que quiero expresar. Sí, pero no entiendo muy bien cuál es la pregunta. La pregunta es, él está explicando acá este desarrollo de delirio, en un delirio de vigilia, no era sino el desarrollo de la defensa propia de un binario efectivo. Okay. ¿Cuál es ese binario efectivo que logra ver ahí en esa frase que menciona ella? Ahí dice entre la madre y la hija, ¿no? Sí. Es eso de lo que está hablando. Sí. A ver, hay algo muy interesante que yo propongo también leer como una manera que tiene Lacan para deshacerse del individualismo, que es lo que se llama el delirio de a dos, o la locura de a dos. También se llama folie à deux, que es locura a dos en francés. No está nada más eso, sino que además está el crimen de las hermanas Papin, donde no se trata, porque lo que normalmente se piensa es que hay un individuo que crea una realidad alternativa porque tiene algo malo en sí. Es decir, de alguna manera u otra está funcionando de una manera equivocada, y ese funcionamiento equivocado hace que él cree una realidad diferente. Pero hay algo muy interesante entonces, si lo pensamos así y reconocemos la existencia de lo que se llaman esas locuras compartidas, que es donde tanto la madre como la hija piensan, por ejemplo, que la CIA las está buscando, o piensan, por ejemplo, que creo que es el vecino que les quiere hacer mal, etc. Es decir, no se trata de una persona, ¿sí? Porque eso es lo que me parece interesante, que está planteando en este tipo de locura 2, que se trata incluso de más de uno. Porque normalmente está el loco por un lado y el resto del otro, ¿sí? Ahora, con las locuras de a dos eso no se puede plantear ni siquiera, porque no está el loco de un lado y el resto del otro, sino que está dos locos y el resto. Pero entonces, después viene la pregunta, me imagino que lo habrán escuchado por acá o por allá, que es lo que hace pensar que esto, o sea, que el loco no está viendo la realidad tal cual es, ¿sí? Especialmente si pensamos que es una realidad, digamos, consensuada. Porque se pudiera pensar que la realidad es aquello que la mayoría de las personas conciben.
contra esta una persona que está por fuera de la realidad, que lo concibe de una manera diferente. Acá lo que se ve es una alianza entre una madre y una hija, donde las dos están sufriendo de un delirio. Eso es a lo que creo que se refiere con la diada la diada afectiva, la diada, no me acuerdo muy bien qué decía. ¿Sí? Vale, listo, y ahí me aclara un poco porque yo lo veía, solo era la hija, y ahí lo que está mencionando prácticamente es cómo percibieron las dos, ¿cierto? Este hecho y agravio cuando le dicen marrano. Claro, a ver, en realidad ahí es un poco complicado porque entonces, por ejemplo, una persona que no puede detenerse de apostar porque o que no apuesta nada porque su padre apostó todo y eso lo dejó en la ruina cuando él tenía 15 años. Cuando el paciente tenía 15 años, su padre lo dejó a toda su familia en la ruina por estar apostando, él no podía dejar de apostar. Y entonces ahora el paciente que tiene 30, 15 años después, no quiere apostar nada, entonces más bien tiene una inhibición. Y eso también es una realidad alternativa compartida, digamos. Me parece que cabe hacerse la pregunta más bien cuál es la diferencia, porque si es uno es muy fácil decir, bueno, ese está loco. ¿Sí? El problema entra mientras más dicen lo mismo. Por ejemplo, si son dos que dicen que la CIA los está persiguiendo a los dos, se pudiera quizás creer un poco más que si es uno. No sé, son muy pocos los casos, por lo menos los famosos, que tienen una locura de más de uno, digamos. Pero también pudiéramos pensar que, por ejemplo, todo el sistema, no sé, que el amor es una locura que padece casi todo el mundo. O que la desvalorización o la valorización solo en términos monetarios también es una locura que padece todo el mundo, ¿sí? De igual manera, ahora también vamos a ver un poco de cómo esa díada funciona. No tanto, es decir, porque la madre y la hija ahí pudieran crear como un yo, digamos. Porque es el yo frente al resto. Y eso es la realidad, digamos. ¿Sí? O sea, en vez de yo contra el resto de la realidad, sería yo y madre contra el resto de la realidad. Ya, o sea que por eso esta frase que menciona aquí, puesto aparece así que el yo como sujeto de la frase en el estilo directo dejaba en suspenso conforme a su función llamada de shifter. Ese yo que aquí ya está hablando, ese es el yo conformado por ellos dos o... A ver. No creo, porque creo que lo que ahí está hablando es del shifter, que es diferente. Sí, pero ¿Dónde está acá? Hablemos de este pedacito. ¿Qué importa, sin embargo, que haya que recurrir al o no al fantasma del cuerpo fragmentado para comprender cómo la enferma, prisionera de la relación dual, responde de nuevo aquí a una situación que la rebasa? Para nuestro fin presente basta con que la enferma haya... Claro, porque lo interesante acá es que, o sea, acá está diciendo no tenemos que recurrir a esto, a este fantasma que me imagino que lo habrán escuchado millones de veces, que es que al psicótico se le desbarata el cuerpo. Está diciendo no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que piensa que la frase está dirigida a ella. Ahorita vamos a retomar esto de alguna manera también. Sin que pueda con todo mostrar otra cosa sino perplejidad. En cuanto captar hacia quién de los copresentes o del ausente apuntaba la alusión. Aquí. Así que el yo, Sí. como sujeto de la frase, en el estilo directo, dejaba en suspenso, conforme a su función llamada de shifter,
en lingüística la designación del sujeto hablante, mientras la alusión en su Claro, pero porque el shifter lo que hace es dar sentido a la... sí, pero porque por ejemplo si yo digo yo soy Félix es verdad, mientras que si tú lo dices es mentira, o tú lo dices es mentira, o si yo digo yo soy Marta también es mentira. O sea, ahí lo que... Ya lo estoy como Sí. capturando. El lenguaje, digamos que está. Y creo que muchas veces conviene, hay dos maneras de pensarlo y no sé cuál de las dos es la que conviene y ahorita vamos a explicar por qué. Hay una manera que es pensarlo como si está, digamos, medio flotando en el aire y uno se apropia de él. Pero después hay otra manera de pensarlo que es como si él mismo es el que crea las cosas. Y de eso hay que pensarlo a veces de esa manera también, porque si no, por ejemplo, no se puede pensar el síntoma. Vamos a adelantar un poco con esto y después retomamos eso. También para no... Vale, porque ahí tengo la otra pregunta. Pero dale, decila, no, decila Sí, para irla incorporando. Bueno, entonces quedamos con esta. Sí. Ahora me parece que explica, este es un caso, ¿cierto? De psicosis según lo que yo comprendo. Luego retoma el caso de Freud, el Streber, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Streber? Tengo otra foto a lo que comprendo. ¿Tienes marcado algo ahí? No sé. No, Está marcado acá, no importa, bueno, acá en lo de Scherer, él menciona que hay un fenómeno de mensaje, que es como el índice, que son las frases que deja él en suspenso, donde menciona: ahora me voy a, sí. Debe usted por su parte, voy a, sí. Luego no sé si cuando vuelve a enumerarlas es como respondiendo a esas frases y dándole continuidad, sentido, ¿no? Lo de shifter. No, shifter no es eso, lleva. Shifter es las palabras que dependiendo de quién las diga toman un sentido diferente. O sea, por ejemplo, si yo digo, o si tú dices derecha, derecha no tiene ningún tipo de sentido. Sí, derecha tiene un sentido a partir de la persona que está ubicada en algún lugar. A ver, la voz del interlocutor limita en efecto los mensajes de que se trata a un comienzo de frases cuyo complemento de sentido no presenta por lo demás dificultad alguna para el sujeto, salvo por su lado hostigante, ofensivo, las más de las veces de una inepcia cuya naturaleza es como para desalentarlo. La valentía de que da prueba para no desmayar en su réplica, incluso para desarmar las trampas a las que los induce. No es lo menos importante para nuestro análisis del fenómeno, pero nos detendremos aquí también en el texto mismo de lo que podríamos llamar la provocación, o mejor la prótesis alucinatoria. De semejante estructura, el sujeto nos da los ejemplos siguientes. Ya, ¿cuál es la pregunta? Lacan enumera lo que dice Streber, ¿cierto? 1, 2 y 3. Luego vuelve a enumerar la complementación de esas preguntas, de esas frases. En la primera menciona que Streber dice: ahora me voy a, y luego la complementa: rendirme al hecho de que soy un idiota. Ok, sí. Luego dice: debe usted por su parte ser expuesto, lo complementa. Y luego en la última dice: voy a pensarlo bien. Ok.
Mi pregunta es si eso que da complemento lo dice el mismo Streber o es Lacan quien la completa de esa forma. Pues para mi entender, según Lacan, estas son frases índice porque quedan cortadas, quedan mochas, ¿cierto? Sí. No da una continuidad a la frase. Pero más de que queden muchas, son índices porque se interrumpen. Correcto. Entonces, señalan ahí el intervalo entre un significante y otro. ¿Sí? Quería ver yo qué más tengo. Claro, dice, indican la posición del sujeto a partir del mensaje del mismo. Es decir, ¿dónde está ubicado ahí el sujeto? Cuando dice, ahora yo voy a, y después dice qué es lo que va a hacer. O cómo es el sujeto, digamos. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Lacan? No sé si él las está completando o si Schreber las completa, pero igual no me parece eso lo importante. Me parece importante lo que está presentando como el rompimiento de la cadena que se puede dar. ¿Sí? Es decir, de igual manera que se dice, yo vengo de la fiambrería, la respuesta es marrana. Y acá, ahora yo voy a rendirme al hecho o darme cuenta que soy un idiota, creo que debe de ser la traducción. Es en ese tipo de interrupción de las palabras, ¿sí? De lo que se está diciendo, como también pudiera ser la interrupción de las asociaciones que se da en un análisis, cuando el paciente viene hablando y de repente no puede decir más nada al respecto. Es ahí un lugar donde uno puede ir a buscar a ver si surge algo que pueda tener que ver con el sujeto. Pero es justamente porque se detiene la posibilidad de que el sentido siga desplazándose así, digamos, comúnmente. Ya. Dice, la frase se interrumpe en el punto donde termina la palabra, o sea, la palabra índice. Posición del sujeto a partir del mensaje mismo. Sí. Creo que aquí, ya me fui. En este caso, que yo diferenciaba era que Streber cuando habla o cuando está mencionando estas palabras, parece ser, o las interrumpe, no le habla a un otro presente, sino que le está hablando a lo que está contestando, está hablando al mensaje divino, ¿no? A un Dios que le está hablando, ¿no? Pero lo que pasa es que, a ver, si lo dices así, pareciera que eso es algo característico de la psicosis. Cuando creo que justamente lo que propone y lo que introduce Freud es que a veces uno, incluso cuando está hablando a alguien, no le está hablando a esa persona, sino que le está hablando a otro con mayúscula. ¿Sí? Entonces creo, a ver, a lo que dijiste sí, me parece que es así. Sin embargo, conviene no patologizarlo mucho. ¿Sí? Porque digamos que el índice más claro que vamos a tener respecto de la diferencia entre la psicosis y la neurosis es la normalidad, llamémoslo así. Pero esa normalidad se da justamente porque se comparten unos significantes y hay otros que no los comparten. O sea, que no están regulados de la misma manera. O sea, acá, después de una hora, ¿en qué página estás? En la 517. No.
Claro, porque después dice, a ver, ¿dónde está esto? Qué raro, acá lo pone como pregunta y acá no está como pregunta. Pero bueno, o sea, en francés no está como pregunta. De un código constituido, o sea, no es notable la predominancia de la función del significante en estos dos órdenes de fenómenos. Me incita incluso a buscar lo que hay en el fondo de la asociación que constituyen. De un código constituido de mensajes sobre el código. O sea, que refieren incluso los mensajes refieren al código. Y de un mensaje reducido a lo que en el código indica el mensaje. Es decir, no hay sí, vamos a hacer esto porque está la diferencia entonces entre mensaje y código. Que el mensaje, o sea, el código, lo pudiéramos decir, como lo digo, mientras que el mensaje es lo que quiero decir. No sé si les había comentado la otra vez, y ahora en verdad no me acuerdo dónde es, que Lacan propone que una intervención posible es preguntarle a alguien por qué dijiste eso de la manera que lo dijiste. No tan, o sea, solo pregunten así, obviamente, ¿sí? Pero, a ver, ¿por qué dijiste? ¿Qué quiere decir eso de a ver, me pesa la billetera? ¿Sí? En vez de que alguien diga no sé qué tanto dinero tengo, dice más bien me pesa la billetera, que es como si fuera lo opuesto. ¿Sí? Entonces sería la pregunta de él, ¿cómo lo digo? En vez de lo que quiero decir. Igual mensaje y código me parece que está o sea, el mensaje es lo que estoy buscando decir, el código es cómo lo digo. En Schreber, o sea, y ven cómo esto pudiera tener una diferencia. Sí, el mensaje prácticamente hace un señalamiento a lo que quiere decir. El código es lo que se usa para transmitir ese mensaje, como lo estoy entendiendo. Sí, pero el mensaje es lo que quiero decir y el código es como lo digo. En Schreber, lo que Lacan está diciendo es que estos dos es como si se confundieran. O, lo diría mejor aún, esta diferencia colapsa. Entonces a eso es que se refiere aquí cuando dice estos dos fenómenos. ¿Sí? O sea, no hay una diferencia entre cómo lo digo y lo que quiero decir. Lo que digo es aquello que quiero decir. No sé si alguna vez les tocó un profesor de esos bien necios y molestos, que no se repetían, de esos que son bien lacanianos, que dicen, bueno, ya hablé, o cosas así. Acá lo pudiéramos ubicar un poco, porque capaz habría diferentes maneras de decir una misma cosa. ¿Sí? La diferencia entre cómo lo digo y lo que quiero decir es que, por ejemplo, se pudieran encontrar diferentes maneras, diferentes códigos para transmitir un mismo mensaje. Pero hay algo más interesante aún, que es que me parece que en Lacan esto sería una manera. ¿Sí? Y en un diálogo tendríamos, por ejemplo, el mensaje de la persona A, y pongámoslo así de una vez.
mensaje 1 y código 1 de una persona. No, así. Mensaje y código, y después mensaje primo y código primo. Con primo quiero decir que es otro. Otro modo. Otro similar, como 1 y 2. ¿Sí? Incluso Ese pudiera punto es el poner- que estoy buscando cuando dice que la significación, el significante de una significación que toma el primero por el segundo. Bueno, más o menos es que no le encuentro cómo lo apunté, pero sí. la certeza es la significación de segundo grado. No. La significación de significación. Sí, Bueno, sí, la certeza de segundo grado. Es más o menos sí, por aquí va un poco la cosa. Que entonces esto, más bien es como si todo fuera igual. ¿Sí? O aquí es como que se hace una, o si esto se hiciera, digamos, un bloque. O, digámoslo así. Mejor, como si hubiera un bloque en el primero y un bloque en el segundo. ¿Qué sería el yo me entiendo? No sé si han encontrado gente que les dice yo me entiendo, o sea, que intentan explicar algo y dicen yo me entiendo. Que es como si el mensaje y el código fueran solamente para la misma persona y que fuera la única persona capaz de entender aquello que esa persona está diciendo. En vez de tomarme el tiempo para explicarte, yo me entiendo. Y aquí habría, pero lo que me parece importante es que habrían dos, uno que es mío y el otro que es del otro. Me parece que la subversión más grande que va a hacer Lacan con esto, es decir, que tanto el mensaje y el código, es decir, tanto lo que digo como lo que quiero decir, tienen materialidad de significante. ¿Sí? Porque se pudiera pensar que lo único que tiene significante es como lo digo, porque siempre se asocia significante con palabra. Sin embargo, acá me parece que más bien tanto lo que quiero decir como cómo lo digo son significantes. Entonces, más bien el significante tiene la propiedad de no significarse a sí mismo. Aquí pudiéramos poner S1, S2. Y aquí habría S1' y S2'. Serían diferentes también. Entonces, más bien, en vez de... Acá podemos armar otra división. ¿Sí? Y que esto sea el yo y que esto sea lo del otro. Pero también pudiéramos armar la división así, que este S1 fuera el S2 de este y este S2 en verdad fuera un S1 para este S2. Lo que se trata es que tenemos dos escenas diferentes. ¿Sí? Entonces, acá, que es lo que yo les propondría, que más bien, si incluso le podemos poner así un par más, sería esto de este lado, sería la estructura del lenguaje. Que justamente colapsa al momento de que, ¿cómo se dice acá? Dice... te lo leo las preguntas. No, de un código constituido de mensajes sobre el código y de un mensaje reducido a lo que en el código indica el mensaje. ¿Sí? Un código constituido de mensajes sobre el código. ¿Sí? O sea, lo que Lacan está proponiendo es
un código que está hecho de mensajes, pero esos mensajes vienen sobre el código. Y después, como dice el otro, La pregunta, ¿no es notable la predominación de la función del significante en esos dos órdenes de fenómenos? ¿No incita incluso a buscar lo que hay en el fondo de la asociación que constituye de un código constituido de un mensaje sobre el código y de un mensaje de un mensaje y de un mensaje reducido a lo que el código indica bien, a lo que el código sobre el mensaje. indica el mensaje, sí. O sea, acá, si bien pueden parecer un poco similares por las flechas, acá lo que se trata no es de una estructura, sino de lo que pudiéramos llegar más bien como un pegoste o una autorreferencia, ¿sí? De una no división entre el mensaje y el código. Félix, se me ocurre, eso no es muy parecido a lo de Freud con la condensación, de una sola palabra hay que codificarla de alguna forma porque encierra varias. Ahí diríamos que el código está compuesto de mensajes. Claro, pero lo que pasa es que no son palabras esto de lo que estamos hablando. Es el problema. O sea, sí, no quisiera utilizar esa palabra porque creo que lo que estás planteando en tanto a cómo sería un poco la estructura está bien. O sea, cómo sería un poco la organización me parece que está bien. O sea, que lo estás pensando, no sé, a mí se me ocurre un poco como un masacote, una diferenciación. Como los tipos, no quiero escribir masacote. A ver, ¿cómo lo diría? Como si una palabra encerrara en sí un código, encerrara en sí toda una oración. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no es un código ni una oración. Estamos hablando de elementos diferentes porque no estamos hablando en términos de palabras. Aquí estamos hablando en cómo o sea, porque esto incluso pudiera no ser palabras, pudieran ser imágenes, el código. O pudiera ser, no sé si llegaron a jugar alguna vez ese jueguito que tenían, como que uno tenía que descifrarlo. Que entonces, en vez de, si quería decir, hola, soy Félix, entonces en cada O tenía un símbolo particular. ¿Sí? Sí. Entonces más bien es una indiferenciación entre entre palabra y referente, digamos. O más que una indiferenciación, en realidad es lo que pudiéramos poner una biyección. Biyección. Sí. Sería. Es decir, que tuviéramos dos conjuntos, uno es el conjunto de las palabras y otro es el conjunto de los referentes. Y para cada elemento, x sub 0, Corresponde un elemento x sub n, corresponde un referente que sería de y sub 0 a y sub n. O sea, a cada palabra se le asigna una cosa, a cada cosa se le asigna una palabra. Entonces, acá es lo que tenemos eso. Mientras que esto, vamos a ver que es un poco diferente. Porque acá más bien se trata de la continua diferenciación. ¿Sí? O sea, donde más bien ni x sub 0 es igual a x sub 0. O sea, ni esto lo podemos, o sea, ni esto lo podemos escribir. Ni la igualdad la podemos escribir ahí. Porque siempre se refiere a otra cosa. No son equivalentes. Acá es como si hubiera una equivalencia. Sí, allá no. ¿Sí?
Mientras que acá no, acá más bien es la continua y pura diferencia. Entonces, ¿en cuál caso ubicaríamos el primero y en cuál el segundo? ¿Qué es el primero y el segundo? El primero, el que hablábamos madre e hija. Para y mí, el segundo, claro. el Streber. Para mí, la psicosis está de este lado, y de este lado estaría la neurosis, colapsada un poquito también. Y acá más bien prefiero no poner nada, porque en verdad sería más como el fin de análisis, o dependiendo de qué ubiquemos acá, en fin. Pero sí, de este lado me parece que estuviera la psicosis, donde más bien no hay una diferencia entre las palabras y los referentes, por ejemplo. Biyección es esa relación Sí, unívoca. esta relación, sí, es relación unívoca. Ah. ¿Te parece bien? Está, Sí, sí. está perfecto. Sí, me parece que entonces acá estamos hablando de eso. Porque entonces lo que... Lee un poquito eso otra vez que estabas diciendo. Lo último. Dale. No es notable la predominancia de la función del significante en esos dos órdenes de fenómenos. No incita incluso a buscar lo que hay en el fondo de la asociación que constituye, de un código constituido de mensajes sobre el código y de un mensaje reducido a lo que en el código indica el mensaje. Claro, porque entonces además ven que se habla de reducción, porque creo que justamente lo que propone Lacan es que, a ver, que las estructuras todas son una reducción de esto, de alguna manera u otra. Lo que pasa es que esto reduce incluso el lenguaje. ¿Sí? Es como si tuviéramos una estructura ¿sí? Y dependiendo del funcionamiento de esta estructura, vayamos con dos. Podemos buscar podemos encontrar una neurosis o una psicosis, pero es la misma estructura que es esta. Acá me parece que podemos, en la psicosis, me parece que podemos ubicar que esto se esté colapsando, que ya no se sostenga esta diferencia, sino que se vuelve una igualdad, entonces colapsa y forma una psicosis. En la neurosis colapsa de una manera diferente porque no se establece la igualdad acá, sino que hay algo aquí en el medio obturando que no permite que se terminen de liberar, digamos, de alguna manera. ¿Alguna lectura, Félix? Ya tuve que nos recomiende para ampliar un poco más. Esto, Sí. Ser Naranjo. Siempre, o sea, toda la lectura siempre es Ser Naranjo. Sí, para esto, sobre todo para esto, está en Lacan y en algún curso de Alfredo, ¿será? Pero no sé en cuál es porque, de hecho, me han dicho que no está en los cursos de Alfredo, así que no... Sí, es que uno entiende esta parte sobre la n igual a c. Aún no la logro agarrar. Claro, porque por ejemplo, si decimos la rabia es el neurotransmisor X. Ves que hay una
igualdad entre un código, que sería rabia, y un mensaje, que sería el neurotransmisor X. Entonces, ahí no hay una diferencia entre lo que sería, digamos, una palabra y una cosa. Es lo mismo. O sea, las palabras son las cosas y las cosas son palabras. No hay posibilidad de otra lectura. Claro, no hay posibilidad de otra lectura porque si es rabia, no es bronca. Claro. Porque incluso para tener bronca tuviéramos que introducir otro objeto. ¿Sí? A mí me parece que a eso se refiere que el psicótico use las palabras como cosas. ¿Sí? Que justamente que en el mundo hayan ciertas cosas y que hay palabras que se ponen sobre ellas. ¿Y cómo es usar la palabra como cosas? Es justamente esto, es utilizar por ejemplo, que dos palabras no puedan querer decir lo mismo. O sea, no se ofrece otra lectura, Claro. porque obviamente yo no puedo tener dos marcadores dependiendo de cómo yo lo piense. Esto es un marcador ahorita, pensémoslo así, esto es un marcador ahora, en este momento, son las 7:50. A las 7:51, ¿es el mismo marcador? ¿Qué tiene que pasar para que deje de ser un marcador o para que siga siendo un marcador? Permanecer como estaba. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Porque si le quito esto, ya no está permaneciendo como estaba. ¿Sí? A ver, mientras que, por ejemplo, con o sea, eso es pensándolo más como cosa. Ahora, si yo lo pienso como palabra, puedo decir que estos dos son marcadores. Y esto es un marcador y esto es un marcador. ¿Sí? Cuando al caso anterior, le dicen que es una marrana, ¿sí? Digamos que de alguna manera u otra ella siente que se vuelve una marrana. Pero es justamente porque es una cosa en la cual ella se vuelve. O sea, como si las palabras fueran ellas mismas, digamos, un ladrillo o algo así, en vez de una lectura posible. Porque al fin y al cabo no importa si yo a esto le digo marcador o si le digo blue, blue, blue. ¿Sí? Vamos a adelantar un poquito. Sí, ¿ibas a decir algo? No, a mí me queda eso de lo que puedo ir entendiendo, de esta relación unívoca que me hace pensar también como en esta certeza, ¿no? Como que eso es eso, no hay posibilidad de otra cosa. Quizá una intervención ahí puede ser, bueno, puede parecer como rechazo o la persona se violenta, o sea, porque te dicen, no, es eso. Claro. No hay posibilidad de, por ejemplo, nada, se me ocurre alguien que pueda venir hablando de quizá, ¿no? De la carga, de un montón de cosas, de sostener la visión del marido, un montón de cuestiones, y con muchas cosas, y por ahí dice la mochila pesada, o tener una mochila pesada. Y por ahí uno puede tomar esta frase, y también mochila pesada puede tener como otras lectura en función de lo que viene hablando, uno podría decir, pero por ahí digo, en esta estructura, quizá eso rebota. Claro. Es como que te estoy diciendo la mochila pesada, es eso, no entendés lo que te estoy diciendo, puede ser una respuesta. Claro, porque hay algo, está muy bien esto que estás diciendo, porque muchas veces, incluso a mí se me olvida
digamos, expresarlo así, que justamente me parece que el funcionamiento tiene que ver con cómo se posiciona frente a las interpretaciones. Es decir, ¿cómo diagnosticamos nosotros en un consultorio? Hay gente que diagnostica, por ejemplo, con lo que la persona trae puesto. Entonces, si es ropa más o menos normal, entonces probablemente se trata de una neurosis, mientras que si es ropa, digamos, un poco más alocada, entonces de una vez empiezan a sospechar psicosis, por ejemplo. Mientras que yo les propondría un poco más pensarlo desde el punto de vista de cómo funciona el caso a partir de ciertas intervenciones. Y pensar el caso no nada más como la persona, sino pensar también nuestra posición como analistas o no como analistas. Nosotros que estamos ahí, que también participamos del caso, cómo leemos. Porque una manera sería que nosotros también caigamos en eso, en el eso es eso, como tú lo dijiste, que me parece que es otra manera de decir lo que Lacan dice de es lo que es, o que como Parménides dice que el ser es y el no ser no es, ¿sí? Son maneras diferentes de siempre estar estableciendo la igualdad. Sí. ¿Sí? O sea, eso es eso, e incluso decir que, por ejemplo, que X es igual a Y. Y por ahí no se puede entrar, por ahí no se... Como analista no, Claro. le puedes pegar con un bate, obviamente. O sea, no es que le puedes pegar con un bate, digamos, o sea, hay maneras, Claro, pero como analista te diría que yo. Claro, porque ¿qué pasa? Para mí el analista, la función principal del analista es esta. ¿Sí? Esto les propondría que es la función principal. La función analítica es esta. Entonces, si esa es la función analítica y tenemos una estructura, un funcionamiento, donde más bien se trata de que eso es eso, obviamente esto va a estar rechazado. Claro. Completamente, por definición. Sí. Además, no sé si es en realidad, esto más que la función analítica, es el significante, que no se significa a sí mismo. Pero les diría que este es la función analítica, es establecer significantes. Para que la cuestión empiece como a correr, ¿no? A moverse. Sí, no demasiado por algo de dinamismo, digamos, Claro. no se trata de eso. Pero sí por una cuestión de que eso es lo que hacemos, digamos. O sea, me parece que incluso no sé ni siquiera si conviene pensar un porqué. Porque en el momento que se empieza a pensar un porqué, empiezan a haber cosas. Yo diría más bien que eso es lo que se hace. O sea, como por ejemplo, un zapatero es una persona que hace zapatos. Si lo hace porque su padre le dijo que él tenía que ser zapatero, o si lo hace porque es la única manera que encontró para hacerse o si lo hace porque la novia que lo dejó a los 7 años le dijo, ¿entiendes? No sé si esa pregunta es tan relevante para que él sea zapatero. Seguramente sí lo es para su vida, no estoy diciendo que no. Pero para que él sea zapatero no me... Claro, ¿por qué es el zapatero? No sé, o para qué él hace zapatos. No sé si es lo más... Como acá tampoco diría que no sé si es lo más importante. Pero sí que dependiendo del funcionamiento podremos ver si es una psicosis y te rechaza por completo eso. Claro. ¿Cómo que la bolsa pesada tiene que ver con este peso que tengo sobre mi espalda? El peso que yo tengo sobre mi espalda es porque simplemente me duele la espalda, o sea, no tiene nada que ver que yo y nada tiene que ver la mochila esta pesada con todos estos problemas que yo he tenido, o sea, una cosa es una cosa y la otra es otra. Van a tener pacientes así, o sea, especialmente en esta, que es una ciudad muy tomada por el psicoanálisis, entonces todo el mundo va al analista.
como por hobby más o menos. Pero en otros lugares capaz no se dé eso, capaz se dé que nada más vayan un analista cuando quieran hablar de ese tipo de cosas o quieran someterse a ese tipo de experiencia. Pero acá no, acá va cualquier tipo de persona acá en Buenos Aires. Sí, lo que decía como antes, como para que algo de eso se corra, como se pueda mover, pensaba como que entra en cadena, ¿no? Cadena, algo que, esto significa esto que decías vos, ¿no? Entrar como Sí. a jugarse un poco con estas cuestiones. Y ahí hay como algo que rebota, es lo que Sí, sí. está bien. Es por lo menos como como... lo que me parece lo que vos estás. Sí, es por lo menos como yo lo concibo. Después habrá otra persona que dirá que no, que el psicótico es aquel persona que no tuvo padre en la infancia. Y bueno. No, el clásico de que cuando critica a esta otra señora, la ¿cómo se llama? A Macalpín. Sí, Sí. le da duro en cuanto a la paranoia y a la homosexualidad y todo eso. Sí, porque en verdad, a ver, bueno, vamos a, voy a saltar un poquito. Sí, ahí ya la cuestión es volver otra vez a releerlo y a integrar ahora esto que se explicó. Sí, porque yo lo leí y vi que no era para pasar así desapercibido y tocaba coger los dos casos y trabajarlos más porque estaba perdiendo mucho. Vamos a la página 526. Ahora estoy tratando de ver todo esto en el esquema Z. Sí, vamos lento, ya va. No te adelantes mucho. Vamos al 3, al punto 3. Viene hablando de una pregunta que es ¿qué soy yo ahí? ¿O qué soy ahí? Voy a saltar lo otro, después regresamos a él, pero quiero primero que toquemos este punto porque viene para articularlo un poco con esto que venimos hablando. Entonces, empieza, hay que insistir pues en que esta pregunta, ¿qué soy yo ahí? No se presenta en el inconsciente como inefable. Es decir, que se puede hablar, se puede articular algo al respecto. ¿Sí? En el inconsciente, la pregunta de ¿qué soy yo ahí? No es inefable como normalmente se piensa. Que es algo raro porque normalmente se dice que ¿qué soy yo ahí? Es algo que no tiene respuesta, que más bien es donde se da el más duro núcleo del ser, del sujeto, etc. Pero Lacan está planteando que no, que en el inconsciente, ¿qué soy yo ahí? Se plantea como inefable. Perdón, no se plantea como inefable, es decir, que se puede decir algo. En que esa pregunta es ahí un cuestionamiento. Un cuestionamiento en francés también se pudiera decir como una puesta en cuestión, una pregunta, ¿sí? O sea, un cuestionamiento en el sentido de él trajo hoy unos cuestionamientos, ¿sí? Así trajo hoy unas preguntas para hacer. O sea, que antes de todo análisis está articulada ahí en elementos discretos. ¿Sí? Entonces, tenemos ¿qué soy yo ahí? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Y una pregunta que Lacan está diciendo que no es inefable, sino que más bien está articulada. Además que, no sé si... recordemos que en el análisis es algo de palabras, es un trabajo de palabra. Ahí
¿dónde, qué sería ahí? Porque la pregunta que... Claro, porque es sobre su existencia. Ajá. Em, Soy ahí, me viste como a un lugar, estaba pensando ahí donde, diría como en la vida, digamos, en la existencia. En el S, ¿no? Estoy remitiéndome a la Z en el S, que es donde se cuestiona. No, todo esto está en el A. Y sí, en el S total, pero es a partir de la A. Entonces esto lo que dice es que no es inefable, sino que más bien está articulada en elementos discretos. Saben que discreto es opuesto a continuo, ¿sí? Entonces es seccionado. Entonces estos elementos discretos de lo que se trata son de los significantes. Está articulada ahí en elementos discretos. Esto es capital, puesto que esos elementos son los que el análisis lingüístico nos ordena aislar en cuanto a significantes, y que vemos captados en su función, en estado puro, en el punto más inverosímil y más verosímil. Es decir, la pureza, la posibilidad de la pureza del significante es tanto verosímil como inverosímil. Radicalmente, tanto verosímil como inverosímil. El más inverosímil, puesto que sucede que su cadena subsiste en una alteridad respecto del sujeto. Es decir, está el sujeto por un lado y está el significante por otro. ¿Sí? Es decir, que no todo es significante, porque hay una cadena significante y otro lugar donde está el sujeto. ¿Sí? Por eso es inverosímil. ¿Me están siguiendo? Los veo como con cara un poquito de... No, yo ya me perdí hace rato. Okay, estamos hablando un poco de la... si quieres hacer un resumen tú, sí. No sé si te sigo bien. Sí, a ver. Pensé en la exterioridad del significante, pero enseguida me viene lo del interior y el exterior y digo... Claro, pero ¿qué es la exterioridad del significante? Y como que está en el lenguaje, inconsciente estructurado como lenguaje... Claro, en oposición a... ¿Exterior a qué? Al sujeto sería, no sé cómo, porque Claro, pero ojo, porque no, sí, no, es... como la adquisición del lenguaje, o sea, como es como un trabajo, no sé cómo decirlo, no es que es algo dado naturalmente. Guarda con eso, ahorita lo vamos a trabajar otra vez. Pero si lo que planteamos es que un significante representa un sujeto para otro significante, sí. Entonces es más bien que en esta, sí, porque si son elementos discretos significa que no es un continuo, que es importantísimo. Porque si fuera S1, S1.0001, o sea, si fueran continuos, ¿sí? Si fuera una línea, en vez de esto, que son más bien cortes, entonces no pudiéramos encontrar un entre. ¿Sí? Sí. O sea, ¿cómo encuentras entre dos puntos acá? No se puede. ¿Cómo lo digo mejor? Porque en verdad pudieras hacer un corte acá y un corte acá. Pero, ¿me entienden? O sea, acá no hay un entre, mientras que acá sí hay un entre, en tanto son cortes. Y acá es donde entra el sujeto. ¿Sí? Entre los significantes. Entre los significantes. Sí.
Y por eso pudiéramos incluso establecer como si fuera otra cosa, ¿sí? Como si aquí estuvieran los significantes y aquí estuviera el sujeto, como de dos lugares diferentes. Pero ojo que no se trata del sujeto de persona, sino que se trata más bien de lo que un significante representa para otro significante. ¿Sí? Entonces lo que él está planteando, ahora se está preguntando por, básicamente la pregunta es, ¿hay solo significantes o hay otras cosas? O sea, ¿los significantes son puros o no? Entonces lo que Lacan propone es que no es verdad, porque sucede que cada cadena, que su cadena subsiste en una alteridad respecto del sujeto. Es decir, tenemos el sujeto y en la alteridad, es decir, lo otro, la otra escena, está esta cadena de significantes. Tan radical como la de los jeroglíficos, todavía indescifrables en la soledad del desierto. Entonces, imagínense que ustedes van al desierto, ¿sí? Se encuentran una piedra. Y en esa piedra ven ¿qué dirían? Ven esto, no me vieron a mí escribirlo, solo ven eso. Jeroglífico, Códigos que representarán algo para la cultura que los hizo, ¿no? Más no para mí. Ok, por ahí vamos, sí, porque básicamente uno supone que alguien los hizo. Pero más allá de que alguien los hizo o no, supone que eso tiene algo que decir. O sea, que eso quiere decir algo. ¿Sí? Entonces, es de otro lado, porque en verdad no, a partir de esto, sin saber algo del tema, no pudiera decir cuál es el tema, porque incluso pudo haber hecho esto, no sé, un castor. ¿Sí? Y que no signifique nada. O pudo haberlo hecho un niño con ganas de joder la paciencia y los haya escrito ahí. Pero después está otro, que es el más inverosímil. O sea, ahí estamos diciendo de lo más inverosímil, que es decir, que no es verdad que haya solo significantes, porque además hay un sujeto. Es decir, hay algo que esos significantes quieren decir. ¿Sí? Y hay alguien que los escribió. Entonces, esa persona quiso decir esto. Se asume eso, a partir de ver los significantes, se asume que eso, ahí alguien quiso decir. Alguien que interpreta o que lee. No, más bien sería el que los escribió, sería ese alguien. Ah, el que los interpreta asume eso. Claro. Sí. Porque es como una lectura que... Sí, sí. Y el más verosímil, es decir, que sí sería puro, porque solo ahí, es decir, solo acá, puede aparecer sin ambigüedad su función de inducir en el significado, es decir, que ahora no tenemos dudas que tiene esta función, que induce en el significado la significación, imponiéndole su estructura. Es decir, que al tener estos que pudiéramos llamar significantes, nosotros asumimos que quieren decir algo. Y esa asunción que ellos quieren decir algo la asumimos de manera de significado, es decir, que la estructura no tiene nada más el significante, sino que también tiene el significado ahí mismo. Y en ese sentido sería verdad que serían en estado puro. Es decir, el otro, al mismo tiempo que otorga la posibilidad de tener significantes, otorga por la misma incompletud del significante la posibilidad de leer los significantes, es decir, que los significantes tengan un sentido. Es decir, esto no se trata precisamente de que sea una persona que vaya ahí y lo lea, sino que la misma estructura, es decir, el mismo lenguaje, propone
que todo significante quiere decir algo. Porque si proponemos que el significante es aquello que representa un sujeto para otro significante, estamos proponiendo que el significante quiere decir algo. Pero quiere decir algo por la misma definición de significante. Es decir, que sigue estando en estado puro. ¿Sí? Porque es puro el significante, el que el significante quiera decir algo. Como su naturaleza. Sí, 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 su definición diría yo, pero sí. Sí. Vamos a un poquito más. Pues ciertamente los surcos que abre el significante en el mundo real van a buscar para ensancharlas las ansias que le ofrece como ente, hasta el punto de que puede subsistir una ambigüedad en cuanto a captar si el significante no sigue en ellas, en las ansias que ofrece como ente, la ley del significado. Porque no sé si piensan que estos jeroglíficos no tuvieran por qué ser escritos por el hombre. Por ejemplo, hay gente que piensa que Dios creó todo de cierta manera que nos está intentando decir algo. ¿Sí? Saben que hay gente, no es necesario que ustedes piensen así para que sepan que hay personas que piensan que las piedras tienen una razón de ser, o que nosotros estamos diseñados de alguna manera u otra, y que eso da cierto sentido. Yo acá también pienso que es importante ver el tema del orden, digamos, que pudiera ser un orden desordenado, digamos, pero de alguna manera el orden es algo que quiere decir algo. ¿Cómo se presentan? Claro, si está presentado ordenadamente, a ver, porque las piedras tienen marcas, ¿sí? O sea, tú agarras una piedra y no es completamente lisa, sino que tiene como ciertas marcas, o si es lisa pudiera quizás tener como algunas capas, y eso, digamos que uno dice, eso quiere decir que... Entonces no es necesario que sean jeroglíficos, sino que también pudiera ser la naturaleza misma. Y bueno, ahora me parece que lo que está planteando es que el ente, digamos, las cosas que se nos presentan, ¿sí? Digamos eso como una definición de ente, no el ser, sino aquellas cosas que tienen un ser, que después a partir de esas cosas pudiéramos buscar el ser que ellas tienen. Entonces, el ente tiene yancias, que yancia no es una buena palabra, porque no existe. No busquen yancia en el diccionario de la Real Academia Española porque no existe. Eso era lo que le iba a preguntar, porque siempre he encontrado pues que entre ese corte está la yancia. Entonces... claro, yo les propongo que más bien... Y el sujeto, entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo asimilar lo de la yancia y el sujeto? Si entre significante y significante está la yancia, el vacío, el corte, porque... Igual, ojo, porque a mi juicio el significante es un corte. Entonces es complicado pensarlo como corte, porque se empieza a pensar de una manera que a mí me parece un poco inadecuada, que sería más bien esto, y se empieza a pensar que esto más bien son los significantes, que es el bla bla bla, donde se le hacen cortes. Y esos cortes te producen los significantes. ¿Sí? Me parece que justamente no se trata de eso, sino que el significante mismo es el corte. O sea, esto que está acá es el corte. Que al realizarlo deja en el medio un continuo. Les doy... A ver si aquí está. Sí.
Dos definiciones tiene oquedad en el diccionario de Real Academia Española. O sea, yo les propongo traducir yancia, no es una propuesta mía, ahorita les digo de quién es, por oquedad. Que sería espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o artificialmente. Como un hueco, en realidad. O sea, o que este no nos interesa un poco más aún. Insustancialidad, o sea, falta de sustancia, de lo que se habla o escribe. Me parece que ahí justamente es donde tendríamos que meter el sujeto. ¿Sí? O sea, porque si oquedad la definimos en como... esa espacialidad vacía. Sí, decirse en ese vacío, en esa insustancialidad. Y se repite la palabra que vos decís, otredad, ¿es otredad? No, oquedad. De lo que se habla o escribe, es lo que quiere decir oquedad. ¿Sí? O sea, esa es la definición de la Real Academia. Sí. Lo digo para que, no sé, a mí no me gusta utilizar yancia porque es una palabra, es un neologismo donde Lacan no utilizó un neologismo para eso. Porque él usa beans, que tiene otras connotaciones. Ya que él no usa yancia, yo creía que esa era una palabra de él. No. Él utiliza, la palabra que él utiliza es beans. Que no es un neologismo. Normalmente se traduce por oquedad, por yancia, que sí es un neologismo. Yo les propondría que más bien lo traduzcamos por oquedad. ¿Qué quiere decir? Usar insustancialidad de lo que se habla o escribe. Porque el sujeto no tiene sustancia. Y es algo de lo que se habla o se escribe. Y también nos es bonito para pensar esto que dice, puesto que sucede que su cadena, la cadena de los significantes, subsiste en una alteridad respecto del sujeto, de la insustancialidad de lo que se habla o escribe. ¿Sí? Es decir, lo que hablamos existe en la alteridad de su propia insustancialidad, que ahí tiene el más verosímil, más inverosímil a la vez. Aquí voy con... Pues entonces lo que está proponiendo acá es que el ente tiene oquedades, tiene huecos, tiene insustancialidades. Es decir, esto es una subversión muy grande, no sé si la están viendo. Porque en vez de estar pensando eso es eso, ni siquiera es eso, no es eso, sino que casi que eso no es, pues es insustancial. Sustancia es ser, insustancial es que no es. Entonces, los surcos que abre el significante en el mundo real van a buscar para ensanchar las yancias que le ofrece como ente. Hasta el punto de que puede subsistir una ambigüedad en cuanto a captar si el significante no sigue en ellas la ley del significado. Una frase un poco cargada y complicada. Lo que yo les propongo como lectura es el ente tiene oquedades que se confunden con las... ¿Cómo se traduce acá? Los surcos que se confunden con surcos que el significante abre en el mundo real. Es decir, el significante abre
unos surcos en el mundo real, ¿sí? Y esos surcos que el significante abre en el mundo real se confunde con la insustancialidad de las cosas. Alargándolas, ¿sí? Hice unos dibujitos, capaz de... Entonces, si esta es la oquedad del ente, la insustancialidad del ente, el no ser del ente, tenemos que vienen los... Esta es la oquedad del ente, ¿sí? Más los surcos del significante. ¿Qué son las marcas del significante? ¿Qué son? Sí. Puede ser. Claro, porque de nuevo, a mí me parece que los significantes hay que pensarlos como corte, ¿sí? Entonces yo tengo este mundo real y yo lo voy cortando de cierta manera. Y además no es lo mismo si yo corto un marcador, ¿sí? Así yo corto un grupo de marcadores y esto también es un grupo de marcadores. Y esto también es un grupo de marcadores. Y esto es ahí estuve sumando, ¿sí? Y esto es un marcador y esto sigue siendo un marcador, aunque le haya quitado algo, ¿sí? Y si yo a esto le pongo una marquita, ¿sí? Si le hago así, le agregué algo, sigue siendo un marcador. Pudiera agregar otras cosas, pero bueno, es lo que tenemos a mano. Entonces, los surcos del significante, pensámoslo así en un primer momento, como esas divisiones que hace el significante, que te dice el final del marcador es diferente que el principio del aire. Porque eso es lo que diferencia, ¿sí? O sea, ¿cómo sabemos que un marcador no es aire, por ejemplo? Entonces ahí tenemos la oquedad del ente más los surcos del significante. Entonces vamos hasta ahí. Entonces lo que Lacan dice es que justamente este punteado no va, porque dice: puede subsistir una ambigüedad en cuanto a captar si el significante... No, mentira. Hasta el punto de que puede subsistir una ambigüedad en cuanto al punto de captar si el significante no sigue en ella la ley del significado. Es decir, como si se medio fundieran. Pero no sucede igual en el nivel del cuestionamiento, no del lugar del sujeto en el mundo, sino de su existencia en cuanto sujeto. Cuestionamiento que, a partir de él, va a extenderse a su relación intramundana con los objetos y a la existencia del mundo, en cuanto que puede también ser cuestionada más allá de su orden. Es decir, en este momento, en este primer momento, subsiste una ambigüedad en cuanto a captar si el significante sigue o no las leyes del significado. Pero después no sigue ese cuestionamiento, sino que más bien se va a dar una no, o sea, vamos a poder ver
la relación intramundana ¿Es la relación entre los humanos? no, a los objetos, pero pudieran ser humanos tomados como objetos. Ah. No con los objetos, sino tomados como objetos. Tú te puedes relacionar con otras personas de tal manera que los estás tratando como objetos, ¿sí? Vamos de nuevo. Ciertamente los surcos que abre el significante en el mundo real van a buscar para ensancharlas las ansias que le ofrece como ente. Es decir, las cosas ofrecen algo no sustancial, o sea que no es. Hasta el punto de que puede subsistir una ambigüedad en cuanto a captar si el significante no sigue en ellas, en las ansias, la ley del significado. Es decir, ahí hay una ambigüedad. Sin embargo, no hay una ambigüedad en la existencia, en el cuestionamiento del sujeto en cuanto sujeto, en cuanto a su existencia como sujeto. Y este cuestionamiento del sujeto en cuanto sujeto, es decir, porque yo no soy un objeto. ¿Sí? Si soy un objeto es porque no soy, si soy un sujeto es porque no soy un objeto. Es decir, ¿qué me da a mí esta cualidad de, digamos de alguna manera, de conciencia? Cuestionamiento que a partir de él va a extenderse a su relación intramundana. Intramundana quiere decir con el mundo, dentro del mundo, con los objetos. Y a la existencia del mundo, en cuanto que puede ser también cuestionada, la existencia del mundo, más allá de su orden. Entonces es a partir de los objetos del mundo que el sujeto va a cuestionar su existencia. Esto es lo que se ve, digamos, hasta acá. Llegamos a esto. ¿Sí? Al sujeto, porque el A es sus objetos, de hecho es más así. Quisiéramos poner más. Del esquema Z. Sí. Es el sujeto. ¿Se acuerdan que la última vez había planteado dos maneras de cómo ocurría el esquema Z? Que les planteaba una primera manera, que sería la manera causal, que sería de A al yo, a los objetos, al sujeto. Es decir, así funciona, así hay como cierta determinación. Pero después hay otro que es como se da en la experiencia. Y ese como se da en la experiencia se los planteaba al revés, que era el sujeto preguntándose por los objetos. Hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Es decir, que no es así, sino que es así más bien.
Hasta ahorita estamos en el sujeto preguntándose por su propia existencia en tanto sujeto, es decir, ¿qué soy yo ahí? A través de los objetos. Objetos que además a mí me parece oportuno aclarar que no necesariamente tienen que ser objetos, como estabas diciendo, pueden ser personas. ¿Y tratadas como objetos qué sería? ¿Como sustancializadas? Sí, como sustancializadas y además como uno trata a la mayoría de la gente en el mundo, digamos, o sea, como que algo con lo que yo me estoy relacionando. Y ni siquiera cómo esa persona se está relacionando conmigo, sino algo con lo que yo me estoy relacionando. Y es a partir de esto, a partir de este cuestionamiento, sí, que se puede hacer un trabajo sobre esto. Porque estas son las cosas en el mundo, a las cuales yo les pongo palabras. Pero si me empiezo a preguntar por qué las cosas existen, dejan de ser simplemente cosas en el mundo y pasan a tener un cuestionamiento detrás. Porque el problema acá es justamente que hay una falta de temporalidad. Porque si eso es eso, no hay ningún cambio posible. Y el cambio es lo que, o sea, el tiempo es lo que determina el cambio. Entonces, si no hay cambio posible, es decir, si eso es lo que es y no hay cambio posible, más bien al introducir el por qué eso está ahí, estoy introduciendo una cuestión temporal. que incluye una pregunta. Claro, es sobre todo una pregunta. Es la pregunta de su existencia. No hay pregunta. Pero es a partir de la pregunta principal del sujeto sobre su propia existencia que se llega a eso, a la existencia, por ejemplo, de los objetos. Es decir, la cuestión existencial nos viene del otro al sujeto. Pero para plantearse el sujeto su misma cuestión, tiene que tomar los objetos. Que les adelanto un poco el cuento, a mi juicio va a tener que ver con las relaciones que esa persona tiene con sus pares. Es decir, cómo se desenvuelve en el mundo, digamos, de alguna manera u otra. ¿Dónde está esto? Bueno, nada. ¿Les parece que charlemos un poco? Hay como mucho y no quiero seguir. Sí, son párrafos difíciles de lectura, ¿no? Sí. Ya estamos entrando en materia. Definir el significante. Así es como yo lo estoy comprendiendo, ¿no? A ver, ¿y cómo lo estás comprendiendo? El significante que he leído es la imagen acústica, ¿cierto? ¿Qué es la imagen acústica? ¿Cómo decirlo? La palabra, aún sin significado. A ver,
Digamos que el significante es un elemento extripado de un significado. Para el momento que se le extripa el significado, incluso se le extripa aquello que es. Entonces es más bien algo sin significado o sin sentido, sino que más bien requiere de otra objeto también sin significado para poder dar un significado. ¿Sí? O sea, esto no tiene nada, no es nada. Por eso es difícil dar una definición. O podemos definirlo como aquello que no es nada, pero es una definición como muy difícil. Me parece que una definición pudiera ser esta, ¿sí? Como aquello que es diferente de sí mismo. Y otra definición sería la canónica lacaniana, que es un significante representa para un sujeto otro significante. Pero creo que el problema justamente con esta es pensar que se trata de uno, porque aquí nada más tenemos un x sub 0, o sea, tenemos algo que es diferente de sí mismo. Pero en realidad, al tener algo que es diferente de sí mismo, tenemos dos cosas. ¿Sí? Porque entonces tuviéramos un x0, un x sub 0 y un x sub 0 primo, diferente, ¿sí? Porque no es lo mismo. Sí. O sea, esto, la diferencia hace que esto se bifurque, digamos. A condición de tomarlos como tal. Esto es el significante funcionando como significante. Pero puede dejar de funcionar como significante y empezar a actuar como código mensaje, digamos así, como si fuera una sola palabra. Es decir, cuando empieza a actuar como palabra, por ejemplo, el significante, entramos más hacia acá, porque entramos en esta división de, por ejemplo, palabras irreferentes o palabras sin significado, si lo quieres decir así. Pero hay que tener cuidado de que no es precisamente una palabra, es algo que quiere decir algo quiere decir un objeto o algo, no sé, cómo decirlo, no, tampoco. Es un hay que quiere decir algo y eso que quiere decir es diferente de sí mismo. Y eso lo que permite, digamos, a ver si lo articulamos con esto otro, es hacer una lectura diferente de aquello que es. Cuando se le pregunta al paciente qué quisiste decir, está hablando sobre algo difícil y empieza a toser. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa tos? Ahí no hay ninguna palabra, pero se está tomando como si eso quisiera decir algo. Entonces, al tomar como que eso quiere decir algo, lo vamos vaciando de sentido. Pero no es precisamente solo que el paciente venga y te diga estoy deprimido y tú le preguntes ¿y qué quiere decir esa depresión? Y de nuevo le des un sentido nuevo para el paciente. No, quiere decir que no tiene sentido posible. Porque se trabaja así a veces, se trabaja, bueno, la depresión para mí es que yo no me pueda despertar de la cama. Sí, porque la gente dice depresión muy fácilmente, no se sabe bien de qué está hablando el que dice soy depresivo. Una persona me contaba que había ido a atenderse a un centro y que le habían dicho enseguida, dice que se sentó, le hicieron una entrevista de admisión y le habían dicho, esta persona le dice que estaba deprimido. Y bueno, contaba que enseguida lo mandaban al psiquiatra y le dijeron está deprimido y le dieron un remedio para la depresión. Como condición para atenderse tenía que ir a tomarnos la palabra como que estaba deprimido.
Claro, y eso sería como, exacto, eso es tomar una palabra como una cosa, digamos, Sí, donde no hay la lectura misión, posible. cosa que me pareció No sé si han Sería feliz. atendido a pacientes que han tenido un análisis antes y escuchar ese tipo de cosas todo el tiempo. Digo, no digo que esté bien, me parece que está bastante mal, pero no es algo que me sorprenda. Sí, ¿Me entiendes? O sea, claro. es como que me digan que van a volver a aumentar los servicios. Claro. No me gusta, me parece que está mal, no estoy de acuerdo, pero no me sorprende, ¿me entiendes? Ujú. Em, claro, pero lo que quiero advertir es que tampoco se trataría entonces de que él diga que depresión, para mí depresión es que yo no me pueda despertar en las mañanas o que yo me sienta muy triste, No, sino que depresión empieza a jugar dentro, digamos, de cierta escena. Por ejemplo, la escena donde su madre decía que estaba depresiva para que su padre, la madre del paciente decía que estaba depresiva para no tener relaciones sexuales con el padre y poder quedarse con la paciente todo el tiempo en su cuarto. Entonces ahí la depresión deja de tener un sentido y empieza a jugar en el caso, que el caso sería, tenemos relaciones sexuales y retraerse frente a ellas, tenemos el padre, tenemos la madre y tenemos una invasión al cuarto. O sea, tenemos eso que donde la depresión se está jugando. Entonces ya no es depresión, ya no es que no me puedo despertar en las mañanas, aunque no tengo ese paciente, creo que a ninguno le asombraría que tenga una disfunción sexual. Con este caso que estoy armando ahora que les estoy comentando, ¿sí? Sí. Entonces la depresión empieza a tener otro matiz, no es disfunción sexual, sino es un armado completo de em, de toda una escena donde él está jugando, digamos, donde él está actuando, digamos, de alguna manera, pero no quiero decir actuando en que no es verdad, o mejor dicho, que esa escena se está actuando a través de él, o que su cuerpo está gritando esa escena. Para mí, hacia ahí tenemos que dirigirnos un poco más con el significante. A algo que no quiere decir nada, pero al ponerlo en sentido con otra cosa que tampoco quiere decir nada, se arma un sentido, y especialmente en un caso. Porque no es depresión y manía, entonces se arma, no. Sino en un caso se va viendo cómo funcionan estos diferentes elementos para poder armar algo de cómo es la estructura que está en juego. No sé si acá, capaz en ese caso, si lo desarrollamos, pudiéramos tener acá depresión, falta de relación sexual y la depresión de su padre y la falta de relación sexual de su madre, y esto se esté volviendo a vivir ahora porque están insistiendo acá en tanto cadena subyacente. Y capaz al leer esto, que es lo que a mí me parece interesante, porque acuérdense que estamos hablando de esto, que no es inefable, sino que justamente eso habla. ¿Sí? El qué soy yo ahí se habla, se articula, y al poder hacer eso, al articularlo en elementos significantes, esto puede tener otra consistencia. Ah, ¿sabés que en verdad nunca había hecho la relación entre que mi madre no quería tener relaciones sexuales con mi padre? Sí, y eso capaz tenía que ver con mi hermanito que tenía síndrome de Down. Entonces después de eso mi madre por sentir culpa, ¿sí? Digo que acá eso puede tener un efecto. Justamente el decir, ¿y qué quiere decir eso? Pues tiene un efecto de revelación de verdad. Porque esto incluso es el significante y lo pudiéramos función analítica, y acá también pudiéramos decir que esto es la verdad del psicoanálisis, que es que no es relación sexual.
les voy a pasar, vamos a hacer algo porque les voy a pasar unas preguntas que les van a guiar la lectura del 3.2 y 3.5. En verdad estuvimos así. Que es donde está el esquema Z. Sí. Bueno, hemos medio comentado, así que no va a ser muy... Sí. Pero capaz con esas preguntas después podamos armar un poco, Bueno. si las leen y las vamos respondiendo, quizás podamos armar por lo menos al principio de la próxima clase y que no sea solo yo hablando. ¿Nos vas a mandar por correo las preguntas? Sí, se las envío. Lo que pasa es que se las iba a enviar nada más de la 5 y ahora quiero incluir también la... Y nos íbamos a mandar un artículo que tenías vos la vez pasada. ¿Te acuerdas? No. Ah, ¿De qué era? Y sobre algo que estábamos viendo, que tengo un artículo sobre esto, pero de lo que estábamos desarrollando, que era sencillo, de fácil divulgación. Me acuerdo lo que dijiste, pero no sé. Claro, Era algo que no servía. tengo un blog que es bastante sencillo ahí. Que, no sé, ahí lo podrán encontrar. Estábamos hablando varias cosas de ahí, así que no estoy muy seguro cuál será. No sé si es .net o .com, lo voy a revisar. Bueno. Igual después se los envío. Buenísimo. .com. Y ahí van a poder encontrar un par de cosas y sí, capaz especialmente sobre lo de hoy, encuentren cosas interesantes. Por ejemplo, esto está ahí. Y dicho de maneras mucho más fáciles. Bueno.